lo que es sustancias blancas mielínicas, ¿verdad? Es decir, fibras de proyección, fibras que se proyectan hasta el diencéfalo, fibras que se proyectan hacia el tallo cerebral, fibras que se proyectan hacia la médula espinal. Esas son fibras de proyección. Y de ahí, esas son las descendentes, porque vamos a tener las descendentes. Entonces, vamos a ir de frente. Acá hay un casito, pero lo estamos oyendo ese casito por esa vez. Así que estamos yendo de frente. Tiras de proyección. Tiras comisurales, tiras de asociación. Acá está, este es el gran ejemplo. Lo damos en zoom. ¿Ya? ¿Correcto? Miren entonces ahí lo que estamos viendo, todas estas fibras que ven ahí, es conocido también como la corona radial. Como la corona radial, ¿correcto? Entonces de ahí que tenemos fibras que se proyectan hacia el diencéfalo, es decir, córtico-talámicas. Eso ya es conocido también como el centro oval. Centro oval, ¿correcto? El centro oval es por donde justamente encontramos el diencéfalo, es decir, el tálamo, el núcleo de la base, algunos núcleos basales. Es por eso que decimos las córtico-talámicas. Córtico-talámicas de manera general. Las córtico-pontinas también de manera general. Las córtico-nuclear, que presenta la vía tira, también córtico-tallo cerebral. La córtico-espinal hacia la médula espinal. ¿Ya? Las aferencias, las respuestas, o las aferencias, perdón, las que vienen, regresan desde la médula espinal, son espinotalámico, espinotálamo cortical, el menisco medial, el menisco trigeminal. Pero el tálamo también da respuestas, pero tálamo corticales, entonces. Tálamo corticales, ¿correcto? Ahora sí nos vamos a ya hablar del... Entonces, estas fibras de proyección han formado esta cápsula interna. Es decir, no es que la cápsula interna esté ahí, a mí me digan que en esta cápsula interna, por ahí, no, las mismas fibras se han proyectado, ellas han formado esta cápsula interna. ¿Y qué sustancia blanca? Salud. ¿Correcto? Entonces, de ahí que decimos en A, brazo anterior, en B, rodilla, en C, brazo posterior. ¿Correcto? Y en D es la región retrolenticular. ¿Correcto? Entonces, por acá vamos a ver qué pasan las frontopontinas, las córtico-talámicas mediales, viceversa, tálamo-corticales anteriores, todo esto, miren, ¿ya? O sea, específicamente las frontopontinas, específicamente, ya no digo córtico-talámicas o córtico-pontinas, digo frontopontinas. Y también por el brazo anterior, que ahí no lo dice, también pasa pues el circuito de Papez, que lo vamos a ver en el siguiente clase. Entonces, en B, ¿verdad? En B, la rodilla, ahí pasa uno que es típico, ¿no? Típico. Ya, si el que no sabe eso, ya pues, ya jalaré el curso, ¿no? Mínimo, eso debe saber ya. ¿Qué pasa por la rodilla de la racinita? Eso, la córtico-nuclear. O casgeniclado, córtico-vulvar, vía córtico-nuclear. ¿De qué maneras se puede llamar? Entonces pasa por la rodilla, En C decíamos brazo posterior, ¿verdad? Y ahí está, brazo posterior. Pasan las tálamo-corticales superiores, así como las respuestas, ¿verdad? Córtico-talámicas, las respuestas también, y la vía córtico-espinal, piramidal. Las parietopontinas, las temporocórtico-rúbricas y la espinotalámica. El espinotalámico lo está generalizando, ¿no? Porque sabemos que también pasa el menisco medial, el menisco trigeminal, ¿verdad? Retrolenticular, las específicamente, ¿no?
Porque nosotros lo decimos de manera general, corticopontinas, ¿verdad? Entonces, temporopontinas, occipitopontinas, genículo temporal y fibras parietopontinas, por ejemplo, tálamo temporales y las tálamo insulares, es decir, del tálamo también va al lóbulo de la ínsula, que es conocido como el quinto lóbulo, ¿verdad? Sublenticulares, en E, a este núcleo lenticular, acá está, por acá se proyecta. El banda de Genari, o banda también se llama, o génico calcarino, donde se proyectan las estrías ópticas, ¿sí? Y de ahí están las occipitopontinas, las occipitocuadrigeminales, las occipitocorticales, es decir, al mesencéfalo. Y las tálamo-corticales posteriores, las talámicas posteriores y las partes de las fibras parietopontinas. Pero todas esas son fibras de proyección, ¿correcto? Ahora, estas son las fibras comisurares. Aunque dice comisurares, porque existen los libros, pero también nos damos cuenta que asocian. Ellas asocian a los hemisferios cerebrales, ¿no? Los asocian, lo comunican. Entonces, ¿quién es el más grande del cuerpo calloso, verdad? Entonces dice forceps mayor, o menor, perdón, forceps mayor, o sea, forceps menor es la rodilla, forceps menor es el escrotoesplenio, entonces forceps menor asocia a los lóbulos frontales, el tronco cuerpo asocia a los lóbulos parietales, el forceps mayor asocia a los lóbulos occipitales y parte del parietal también. ¿Quién asocia a los lóbulos temporales? El fornix o los córtex. Ellos asocian a los lóbulos temporales. Y acá está la comisura anterior, comisura posterior, ¿no? Comisura anterior, comisura posterior, ¿correcto? Y ahí está el cuerpo avenular, donde está el tribuna avenular, y esta es la glándula pineal, ¿correcto? Entonces, estas fibras del cuerpo avenular o tribuna avenular, la comisura posterior, la comisura anterior, el fornix, el cuerpo calloso, representan a las fibras comisurares, ¿ok? Y acá se ve también, ¿no?, la comisura anterior, gracias a la comisura posterior. Este es tectum, ¿no?, la lámina cuadrigémina. Acá tenemos parte del cuerpo venular y esta es parte de la glándula pineal. Fornix menor, forceps mayor, tronco, ¿verdad? Cuerpo del cuerpo calloso. Y todas estas son parte del cuerpo, la columna del cuerpo calloso. Ahí como están uniendo a los hemisferios cerebrales. Y así. Entonces, el gran ejemplo para ver la difusitación o quién forma o quién asocia a los núcleos, a los lóbulos temporales son estos, ¿no? Lóbulos temporales. Miren, acá está. Esto es el parahipocampo. Este es el hipocampo. Pues, este es el umbus, ¿no?, el hipocampo, giro dental, esta es la fibria, esto representa el hipocampo. Entonces, la sustancia, ¿a qué sustancia pertenece? A la sustancia temporal, el lóbulo temporal. Porque de la fibria continúa el pilar posterior del fornix. Columna del fornix, miren cómo se conectan, se unen con el otro fornix. Y acá está la columna anterior, o pilar anterior. Entonces, acá es donde se produce la difusitación parahipocampal. Cuando decimos la difusitación parahipocampal, entonces es ahí cuando se asocian los lóbulos temporales. En ese momento se asocian los lóbulos temporales. ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo para ver de repente cómo es que se asocian los lóbulos temporales. ¿A través de qué comisura, verdad? En este caso, a través de los fornix, a través de la columna de fornix. Muy bien. Bueno, hemos visto ya este corte de Flesch, ya conocemos la parte interna, la parte externa. Fila de asociación. Hemos dicho que hay filas de asociación cortas, miren, cortas, que asocian a giros o circunvoluciones, por lo tanto, a áreas, ¿verdad?
¿Qué más? Largas, ¿sí? Que forman fascículos. Fascículo lumbar superior, fascículo lumbar inferior. Asocia entonces el superior al lóbulo frontal con el lóbulo occipital. A su vez también parte del parietal. El fascículo lumbar inferior asocia al lóbulo occipital con el lóbulo temporal. Este de acá es el fascículo adecuado. Esto de acá está mal escrito. Esto no debería estar acá. Este es el fascículo uncinado, más bien, uncinado. Este es el arcuado, que lo representamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando asociamos áreas, ¿se acuerdan? Y eso es acá, pues, ¿eh? El fascículo arcuado, acá sí está bien. Fascículo arcuado. ¿Ok? El uncinado es este, el que le decíamos. Entonces, en esta primera lista está mal, esto de acá. ¿Ya? Ahora sí, la formación reticular. Formación reticular, correcto. Miren, entonces vamos a ver la formación reticular. Como que se siente calor acá. Así que. Pero miren, ya me liberé, mira. Gracias, igual David. Miren, entonces la formación reticular está en todo el sistema nervioso central, pero sus núcleos se encuentran a lo largo de todo de la línea media del tallo cerebral, es decir, tegmento calota, tegmento del mesencéfalo, tegmento de la protuberancia, tegmento de la médula oblongada. ¿Ok? ¿Para qué sirve el sistema reticular? Para regular, por ejemplo, el estado de sueño, de vigilia, del estado de despierto, para regular la percepción del dolor, para regular los movimientos voluntarios, por ejemplo, ¿no? Para regular también la actividad visceral, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vemos que rostralmente se proyecta hacia el diencéfalo, luego hacia toda la corteza cerebral, caudalmente hacia la médula espinal, dorsalmente hacia el cerebelo o con el cerebelo. ¿Correcto? Seguimos. Entonces, en la línea media vamos a ver que se encuentran los núcleos serotoninérgicos, que es el RAPE, tegmental dorsal, central, continuo, el magno, claro, oscuro. Son serotoninérgicos. Glutamato, los núcleos del grupo central, ¿no? El reticular continuo oral, el reticular continuo caudal, el central, el giganto celular. Los colinérgicos, acetilcolina, pedúnculo continuo, ¿verdad? El tegmental dorsal lateral. Los noradrenérgicos, catecolaminérgicos, locus cerebrus. El núcleo lateral parocelular, el núcleo parabranquial, el núcleo medular superficial. Estos tres últimos, sobre todo, van a estar en relación con la actividad visceral. De ellos, vamos a ver que ellos intervienen en el sueño. De ellos, estos, más parte de ahí, y parte de esta también van a intervenir en el estado de despierto. Así como en la percepción del dolor, así como en la actividad visceral, sobre todo los tres últimos decían, ¿no? Actividad visceral. Y así se presentan la línea media. Entonces son los precerebrales, que son esos, que no los mencioné. Precerebrales son los que se proyectan hacia el cerebelo, para coordinar con el palio cerebelo, el medio dorsal y para las regiones parabrinianas. ¿Correcto? Estos son los catecolaminérgicos, son acá, de la línea media. Aunque acá por ejemplo, en esta no sacan los del RAFE, es decir, no los serotoninérgicos. Solamente sacan los catecolaminérgicos y no la noradrenérgicos, nada más. Entonces acá, este es el gran ejemplo para ya hablar de la actividad del estado de despierto, de vigilia. Miren, entonces, ¿cómo es eso? Entonces acá contenemos
el núcleo tegmental dorsal, serotonina. El núcleo, el locus coeruleus, noradrenérgico. El núcleo pedúnculo continuo, colinérgico. El núcleo reticular continuo oral, glutamato. Todos son excitados, aunque este de acá puede trabajar en forma excitadora y en forma inhibidora. El de serotonina. Serotonina. Ahora, estos forman un tracto. Me parece que ese de acá, tegmental dorsal, serotonina, cuando es que no es serotonina, parece que es colinérgico, se llama bien. Hay que revisar ese ahí, es colinérgico. ¿Ah? Entonces, estos se proyectan a dónde? Forman un tracto. ¿Cómo se llama ese tracto? El tracto tegmental central, así se llama. Por donde viaja el SARA. El SARA. Ustedes hicieron oficio, ¿no? Ya saben lo que es el SARA, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿No? ¿Verdad, Valdio? Ya, pues, ¿qué es el SARA? Pero eso no es esto, no me acuerdo. Sistema activador reticular ascendente. Viaja hacia dónde? Hacia el tálamo. El tálamo, este tálamo le hemos sacado para acá, ¿verdad? ¿Para qué? ¿A dónde se produce ese tracto? ¿Para qué va el tálamo? Para hacer relevo en estos núcleos. ¿Cómo se llaman esos núcleos de ahí del tálamo? Los ventrales. Los núcleos intralaminares, pero los más antiguos. ¿Cómo se llaman esos núcleos? Son los núcleos centromedianos y parafasciculares, ¿no? De ahí, pues se llegan al tálamo, de ahí se proyecta, hace relevo a toda parte de la corteza cerebral. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para el estado de despierto. Ahora, pero si recordamos un poquito, acá está la lámina terminal, el plasma óptico, el tallo, el epifundíbulo, la hipófisis, el tubercinerium, cuerpo mamilar, ¿dónde está el núcleo? Mamilar. Entonces es el hipotálamo, ¿verdad? Ahora, pero ahí, acá encontramos en el área entre el cuerpo mamilar y el tubercinerium un pequeño núcleo. Ese núcleo era el núcleo tuberomamilar y que es histaminérgico, produce histamina. Ese núcleo también se activa durante el estado de despierto, la corteza, pero tiene la particularidad que se proyecta hacia este núcleo, el pedúnculo continuo, colinérgico. Entonces, este núcleo también se proyecta a través del, forma parte del SARA, que se proyecta a través del tracto tegmental central. De esa manera, pues ayuda a mantener el estado de despierto, el estado de alerta. De ahí que a veces uno quiere conseguir el sueño, no puede, ¿verdad? Entonces, tiene que tomar un antihistamínico para inhibir entonces ese núcleo. De ahí el paciente pero la está letárgico, ¿no? Somnoliento. ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Ya entonces es para el estado de despierto y el estado de vigilia. De ahí que también uno puede estar en estado de alerta de vigilia por un estímulo doloroso, ¿verdad? Entonces, estamos dormidos, nos despertamos, primero nos despertamos, luego sentimos el dolor. Y como el dolor es tan intenso, es agudo, entonces ya no podemos conseguir el sueño. ¿Verdad? Seguimos. Ahora sí viene el sueño. Ahora sí, a dormir. Entonces vamos a ver que para ello son los núcleos rápidos, serotoninérgicos, ¿ya? Que están acá, la línea media. Pero para que conseguir el sueño, alguien tiene que inhibir a los núcleos
¿no? Al locus cerebrus, al pedúnculo continuo, al túbero mamilar, que sería la histamina. Si no, no podríamos conseguir sueños. Entonces, ¿quién lo va a inhibir? Núcleos hipotalámicos, ya cambia. Entonces, si se recuerdan, acá tenemos el núcleo supraquiasmático. Acá tenemos el área preóptica. El área preóptica. ¿Qué encontramos en el área preóptica? Los núcleos preópticos. Pues los núcleos preópticos mandan una... ¿Qué cosa es? El GABA. El gamma aminobutírico, es inhibidor. Se proyecta al núcleo túbero mamilar. Pues acá está el núcleo túbero mamilar. A su vez, este de acá, el núcleo supraquiasmático, es como nuestro reloj biológico nervioso. Nos permite ver, ¿no?, la luz del medio ambiente, pero cuando ya la luz se activa y manda también hacia el túbero mamilar, pero también hacia este núcleo, el núcleo ventromedial. El núcleo ventromedial tiene la característica que manda una fibra hacia un núcleo que está acá, al núcleo pedúnculo continuo. El pedúnculo continuo está más o menos acá. El locus cerebrus está acá. Entonces voy a borrar el que está arriba, porque es el mesencéfalo. Entonces llega el estímulo para acá. Pedúnculo continuo, es decir, del ventral ventromedial, llega al pedúnculo continuo. Y de acá el núcleo, el núcleo túbero mamilar viene al locus cerebrus. ¿Pero qué es? Ya inhibido. Ese también es inhibido, así como ese también es inhibido. Entonces, por más que se proyecte a toda parte de la corteza cerebral, por más que se proyecte a través del tracto tegmental central, a través del SARA, pero ya es inhibido, ¿no? Entonces, de esa manera podemos conseguir el sueño, porque los núcleos que excitaban, nos mantenían en estado de despierto, de vigilia, ya están inhibidos, ya fueron inhibidos. Entonces, de esa manera podemos conseguir el sueño. Ahora, hablando del sueño, vigilia del sueño, si nos recordamos, ha hecho un corte coronal del hipotálamo, entonces lo vemos así. Recordando, estos son los núcleos, acá encontramos el centro del apetito, ¿se acuerdan? Pero no tiene nada que ver con esto, sino que nos sirve como referencia nada más para saber que acá tenemos una sustancia, que es la orexina, o también llamada hipocretina. Entonces, cuando ustedes vienen a clases, por ejemplo, están activados, están atentos, ¿no? Están en alerta, no se duermen, ¿sí? Pero, de repente, hay un déficit de esta sustancia. Entonces, ¿qué va a pasar? De pronto, están muy atentos, pero de pronto se quedan totalmente dormidos, profundamente, ¿eh? Tanto así que son capaces de, en el piso, ahí dormir profundamente. Ese es por un déficit de orexina. Esa es una patología conocida como la narcolepsia. ¿Ya? ¿Correcto? Narcolepsia. ¿Dónde se encuentra? En la región lateral del hipotálamo. Profesor, ¿por deficiencia de qué dijo? De la orexina, también llamada hipocretina. Narcolepsia. Apnea del sueño también. Claro, también nos sirve para el estado de despierto. Pero para el sueño también, por ejemplo, este de acá también, el área preóptica, que en el hecho también se proyecta para acá, inhibe a la orexina. También lo inhibe, pues. Por lo tanto, sí se produce el sueño.
¿Ya? Entonces, de esa manera podemos concebir el sueño, ¿correcto? Vamos a ver entonces, ahora sí, el estímulo, la percepción del dolor. Entonces, como ustedes entenderán, o recordarán, mejor dicho, esto lo venimos hablando desde sistematización del elemento espinal, morfología interna del elemento espinal. Terminaciones nerviosas libres. Acá tenemos la neurona pseudo, se abre el que Es el ganglio. manda a su periferia, terminaciones nerviosas libres, manda a una central, Al ¿verdad? médula espinal por la tracto dorsal. posterolateral o de Lee-Sauer, hacia arriba y hacia abajo. Acá está la lámina gelatinosa, núcleo gelatinoso, lámina 2. Acá está la lámina 3, 4, el núcleo propio, ¿verdad? Es decir, el núcleo propio, donde se encuentra la neurona y los tractos. Pero a su vez, acá tenemos interneuronas, ¿no? Internunciales, ¿correcto? ¿Y qué lleva el estímulo? Lleva el estímulo doloroso. Lleva una sustancia, ¿verdad? La sustancia P más glutamato, y que es excitatorio. Y entonces lleva el estímulo doloroso, pues. Lo lleva. Hacia el relevo y va a pasar por el comisionado anterior. Forma el tracto espinotalámico Anterior. para llegar a dónde? A la corteza somestística. 3, 1 y 2. ¿Verdad? ¿Correcto? Entonces, el cerebro, nuestra corteza cerebral, manda un estímulo. ¿A dónde? Acá, miren. Este es un corte a nivel de los folículos superiores. Acá está la sustancia gris periaqueductal, pero este es el abductor mesencefálico. Por eso decimos sustancia gris periaqueductal, ¿verdad? Ahí tenemos muchos neurotransmisores endorfínicos. O sea, vale decir más o menos a ese nivel. Folículos superiores, ¿no? Más o menos acá, entonces harán pues más o menos por acá. Entonces, a través de las endorfínicos que se hacen, o vale decir encefalina, ¿no? Entonces, y ahí se proyecta así, y que es excitatorio. Se proyecta hacia este núcleo y hasta este otro. Al núcleo magno, claro, oscuro. ¿Correcto? Y de esa manera forman el tracto, va a formar un tracto. El tracto retículo espinal. ¿Para llegar a dónde? Acá, pues. Al inhibitorio. Ahí llega, pues. Donde está La neurona. la sustancia P y glutamato, que es el estímulo doloroso. Llega acá para inhibir el dolor. Entonces, en ese momento el dolor se hace lento, ya no es lo mismo. Entonces, de esta manera, miren, en la formación reticular percibe el dolor, pero también lo regula, lo inhibe el dolor. ¿Ok? Es entonces el estímulo doloroso. Entonces lo percibe y luego lo regula. ¿Cómo lo regula? Inhibiendo. Espinotalámico lateral. Era lo susceptivo. ¿Está relacionado con los movimientos de control? Sí. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo así, no? Sencillo, miren. Es sencillo en realidad. Por ejemplo, si acá representamos la corteza, parte de la corteza cerebelosa, ¿no? Protuberancia neurolongada. Y si recordamos, vista dorsal, ¿verdad?
el área vestibular, vestibular lateral, vestibular medial, superior y inferior. Y estos son los núcleos, que ahí lo dice, ¿no? Retículo oral, caudal y el celular o gigantocelular, es decir, reticular. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Se proyecta el tracto o la vía o la aferencia hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, el retículo cerebeloso. ¿Qué más? El vestíbulo cerebeloso. Pero el cerebelo coordina y regresa, ¿no? Regresa. El cerebelo vestibular. El cerebelo reticular. Se proyecta, forman un tracto. Vestíbulo espinal con retículo. Van juntos. Van juntos. ¿Hacia dónde? Hacia las anteriores, donde se encuentra la alfa motoneurona y la gamma, ¿no? Neuronas motoras. De ahí se proyecta hacia un determinado uso muscular. Ahora, ¿qué parte? ¿Qué músculos? A los músculos axiales, músculos del tronco, a los músculos de las cinturas escapulares, las cinturas pélvicas o pelvianas, es decir, la cadera también podemos decirlo. Entonces, es por eso que nosotros podemos desplazarnos, puedo vasolarnos, puedo patear, qué sé yo, ¿no? Puedo hacer esto, todo esto. Por eso, miren. Y esa es parte de la vía extrapiramidal, ¿se acuerdan? Entonces, si no fuera por eso, mis miembros superiores estarían caídos, ¿sí? No podría moverlos. No podría estar de pie. Lo más probable es que estaría postrado en cama. Con las justas, si estuvieran comprometidos, ¿no? Pero mi vía córtico espinal estuviera bien. Entonces, con las justas yo recostado podría mover, sí podría hacer eso, ¿no? Pero siempre apoyar. Movimientos finos. Pero así nada más. Viceversa, ¿no? De repente podría hacer todo esto, pero no podría escribir, no podría hacer movimientos finos. ¿De qué prefieres? ¿Qué prefieres? Ahí terminamos, ¿no? Acá terminamos, ¿no? Mira, acá terminamos, ¿no? Esto también usted ya lo sabe, sino que otra persona no se acuerde. Esto usted ya lo sabe. Las carótidas comunes se dividen, carotida interna, carotida externa. Acá está el seno carotillo, ¿verdad? Sí. Seno carotillos. Entonces, acá tenemos nuestro noveno par craneal. Tiene dos ganglios. El del ganglio inferior es una multipolar, manda una periferia para recoger el estímulo, manda una central hacia un núcleo que está solo, el núcleo solitario. Ese núcleo solitario, a su porción caudal, porque este es visceral y este es gustativo. Visceral entonces manda hacia un área que es el área para braquial. ¿Qué encontramos ahí? El centro neumo táxico, que controla o regula el centro cardio respiratorio. ¿Correcto? A su vez, es decir, regula cuáles son sus núcleos cardíacos. Este más este. Lo que se acá es el núcleo giganto celular. Porque este de acá es el núcleo parvo celular. Acá está el centro
de la expiración, y este es el centro, inspira. De esa manera regula. Acá se proyecta el tracto, otra vez retículo espinal, hacia un núcleo, ¿verdad? Mejor dicho, hacia un núcleo que se encuentra a nivel medular. Es decir, si recordamos un poquito, acá tenemos unas asas intermedio-laterales, ¿se acuerdan? Esta hora columbar, ¿se acuerdan o no? Donde encontramos, ¿qué cosa? La primera neurona de quién? Del simpático. Entonces, ese tracto retículo espinal se proyecta para acá, donde se encuentra la primera neurona del simpático. Cuando hace relevo, proyecta las fibras preganglionares, hasta anterior, es el hasta posterior. Entonces acá hay un ramo comunicante blanco, un ramo comunicante gris. ¿Para dónde han venido? Este es el blanco, el rojo es el blanco, ¿verdad? El verde es el gris. A un ganglio de la cadena simpática. Hace relevo acá estos ganglios y se forma el plexo cardíaco. El plexo cardíaco. Corazón, ¿para qué? Para elevar, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca, para elevar la tensión arterial, etc. Y así sucesivamente. Entonces el simpático produce una taquicardia, el parasimpático una bradicardia. ¿Verdad? Entonces miren cómo influye también en la actividad visceral en la formación reticular. ¿Todo bien? Espero. ¿Cómo vendrá esto en el acto? ¿Cómo? ¿Cómo vendrá esto en la práctica? Teoría. Teoría. El sistema reticular es teórico. Este es teórico. Vendrá pues en el examen teórico. En cambio las fibras sí, pues, no se ven, pero se ve algo en la práctica. Fibras, sustancia blanca, se ve. Eso va a tocar en Esto no. Ese es teórico.